sacar algo que él mismo se avergüenza. Y al final dirá, pero ¿cómo es posible que yo haya dicho en esta situación esto o me haya comportado en esto? Y se avergüenza de ello. Por eso la tribulación en el creyente, las pruebas son buenas. Son buenas porque tienen un fin hermoso. Sacar el aceite hermoso para la alabanza de Dios en tu vida y en mi vida. En el libro de Santiago, en el capítulo 4, en el versículo 5, al final del versículo 5, dice algo hermoso, porque está hablando de las cosas del mundo. Dice, el Espíritu que ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. ¿Para qué? Para que tengamos ese deseo, ese anhelo de servir como aceite en esa lámpara. ¿Y cuál es el anhelo del Espíritu Santo en tu vida y en mi vida? El llevar los frutos del Espíritu. ¿Y cuáles son los frutos del Espíritu en medio de tribulaciones, en medio de cosas que a veces no entendemos? El fruto del Espíritu es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la mansedumbre, la templanza. Dice que contra tales cosas no hay ley. Es lo que el Señor quiere sacar de ti y de mí. El Señor conoce nuestros corazones, sus intenciones. Él las ve y Él lleva luz. ¿Qué podemos sacar entonces aquí del aceite? El aceite es el anhelo. Como dice, el Espíritu Santo os anhela. ¿Para qué? Para que llevamos el fruto del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, o sea, el aceite es el anhelo de obedecer, debido a la tribulación por el testimonio de Jesucristo. En el mundo tendréis aflicción, hermano. A veces decimos, al creyente, sí, está bien, hay gozo, pero que no te quepa la menor duda, hermano y hermana, que si tú quieres tener un testimonio fiel y servidor en el lugar donde estás, serás el foco de atención. Y a veces no nos gusta, ¿verdad? Porque tenemos que llevar su vituperio y salir fuera, llevando su vituperio, ¿verdad? Y a veces no gusta eso. Es el testimonio de Jesús en nuestras vidas, que cada día en el mundo occidental es más difícil, pero que la palabra de Dios nos dice que de ahí sale ese aceite hermoso. En Apocalipsis capítulo 14, versículo 12, mira lo que dice aquí. Dice, aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis capítulo 14, versículo 12. Con todos estos símiles podemos ver que el Señor viene a buscar a su novia, pura y sin arruga. En Efesios capítulo 5 dice, para santificarla limpiándola en el lavacro del agua por la palabra, para presentársela gloriosa para sí, una iglesia que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. El llamado es ese. En la práctica, ahí falla muchas veces, porque no dejamos que Él vaya limpiando nuestras vidas, vaya consolándonos con lo que Él nos dice. Es lo que el Señor viene a buscar, una iglesia pura. Ahora, si nos damos un vistazo, nos examinamos a nosotros mismos y miramos a veces el sector de la cristiandad, pues a veces va bajo otros novios en algunos sectores. Creo que es lo que está sucediendo. Podríamos mencionar muchos compromisos de los hijos de Dios que han adquirido según las costumbres del mundo. ¿Van a perder su salvación? No, porque lo que Dios da no lo quita, pero va a sufrir mucha decepción. Lo que Dios da no lo quita, pero el creyente que no obedecemos lo que el Señor nos dice, vamos a pasar por mucha tribulación y mucho dolor de corazón. ¿Por qué? Porque no obedecemos su voz. Hay manchas hoy en muchas partes, en muchos sectores de la iglesia nominal. Por ejemplo, el evangelio de la prosperidad, la teología de la liberación,
La ley de Dios quedó abolida en la cruz del Calvario, por tanto yo hago lo que me da la gana. No. Por supuesto que Cristo Jesús muere, pero tú y yo, si amamos al Señor, ¿qué nos dice? Si me amáis, ¿qué? Guardar mis mandamientos. A veces hay sectores de la iglesia que dicen el Antiguo Testamento no es aplicable en nuestros días. Son como anécdotas. Los hermanos, a veces hubo un editor o los editores de la Biblia que pusieron una hoja en blanco para dividir el Nuevo Testamento del Antiguo Testamento. Yo un día, no sé, quité esa hoja en blanco. ¿Cómo haces eso, hermano? Sí, porque no hay diferencia. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hay algunos sectores del cristianismo que dicen, no, el Antiguo Testamento, no, Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento no es sin el Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento no se entiende si no se tiene el Nuevo Testamento. Es compatible. No podemos despreciar parte del testimonio de Dios. Es el testimonio de Dios. Hay sectores que lo dicen no. Hay sectores que dicen la Iglesia del Señor es una entidad aparte de todo el pueblo de Dios. No está incluida en el árbol de Israel. Leamos las Escrituras y nos vamos a dar cuenta que está incluida en ese árbol que habla Romanos capítulo 8. Estos son arrugas y son manchas que hay ahí. El Señor viene a buscar su iglesia pura, porque Él la ha limpiado y Él ha dado su vida por ella. O sea que vemos prudentes, son aquellos que son obedientes a la palabra. Insensatos, aquellos que viven en la desobediencia a la palabra. Lámpara es el mandamiento, lo que nos dice la palabra. El mandamiento es lámpara. Luz es la ley, la enseñanza, la instrucción. Y el aceite es el anhelo de obedecer debido a la tribulación por el testimonio de Jesús. Es el anhelo de obedecer y llevar siempre mi aceite listo por el testimonio del Señor Jesús. O sea que podemos ya darnos una idea de todos estos símbolos que tiene la parábola de las 10 vírgenes. Ahora, yo os retaría que hiciéramos un ejercicio aplicado a la definición de lo que es prudente, insensatas, lámpara, luz y aceite, y que tomemos el texto que hemos leído y miremos lo que nos quiere decir aquí. Y vuelvo a repetir, no está hablando de pérdida ni de aquellos que son creyentes, sino aquellos que no son creyentes. Pero en la iglesia del Señor hay hombres prudentes y hombres insensatos, necios en un momento, pero todos son salvos. Pero desgraciadamente el Señor, cuando venga, va a encontrar ese tipo de vírgenes, prudentes e insensatas. ¿Dónde me encuentro yo? ¿Dónde quiero estar yo? ¿Dónde deseo estar yo? ¿En las bodas del Cordero? Sí. Pero en la intimidad con el Señor antes de las bodas. Porque los que entraron a la intimidad fueron 5 y las otras 5 quedaron fuera. Vamos a mirar ese ejercicio y lo vamos a hacer juntos. Yo os invito a que abráis la Biblia en el texto que hemos leído y vamos a aplicar, cuando veamos la palabra que nos dice aquí, vamos a aplicar lo que nos dice, lo que hemos sacado. No sé si me explico lo que yo quiero deciros o es un poquito complicado. Mirad, tomamos la Biblia y leemos el pasaje que hemos leído. Cuando yo me encuentre, por ejemplo, que tomando sus lámparas, tengo que decir, ¿qué son las lámparas? El mandamiento. Entonces, ahí pongo, ¿verdad? Entonces sí, le va a dar sentido a todo lo que el Señor dice aquí. Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas, mandamientos, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes, obedientes, y 5 insensatas, desobedientes.
Las que eran insensatas, desobedientes, tomando sus lámparas, mandamientos, no tomaron consigo aceite, anhelo de obedecer a Dios. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasos, el anhelo de obedecer a Dios, juntamente con sus lámparas, los mandamientos. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche fue oído un clamor: he aquí, el esposo viene, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y enderezaron sus lámparas, mandamientos, y las insensatas, desobedientes, dijeron a las prudentes, obedientes: dadnos de vuestro aceite, anhelo de obedecer a Dios, porque nuestras lámparas, los mandamientos, se apagan. Mas las prudentes, obedientes, respondieron, diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id también a los que venden y comprad para vosotras. Mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas, obedientes, entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes desobedientes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas respondiendo él dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. La enseñanza es velar. ¿Cómo velo? Cuando soy obediente a lo que el Señor me dice, no olvidando el mandamiento. ¿Por qué? Porque este es luz, y llevando el recurso del deseo de servir al Señor, el anhelo de servir al Señor. Siempre tenemos que llevar ese recurso en nuestras vidas. Que el Señor nos ayude a estar preparados de esta forma, para que así, cuando Él venga, estemos ahí. Porque Él va a venir a la hora que nadie sabe, nadie lo sabe. El Señor relata esta parábola porque Él desea que tú y yo estemos preparados cuando Él venga y estemos glorificando su nombre y llevemos siempre el anhelo de obedecerle, preparados en todo momento, como si Él llegara ahora mismo. Alguien dijo: ¿qué harías tú si el Señor llegara en este momento? Yo seguiría haciendo lo que estoy haciendo. Un hombre con una conciencia limpia ante los ojos de Dios. Que el Señor nos encuentre así, haciendo lo que Él desea que hagamos. Padre, te damos las gracias por